talleres, ¿no? La genética se ha convertido hoy en día en una ciencia que ha avanzado demasiado rápido, ¿no? Empezaba hace unos cuantos años atrás, más o menos en 1960, 63, la citogenética comenzó a estar en su auge, se podían hacer diagnósticos de enfermedades cromosómicas, numéricas y estructurales, como han visto en algún momento, por ejemplo, síndrome de Down, Turner, Edwards, Patau, ¿verdad? Pero todas esas enfermedades no están encuadradas dentro de un grupo de enfermedades que se llaman mendelianas. Obviamente su nombre lo va a deber a Gregor Mendel. Voy a apagar una de las luces ya, no sé cuál está. Obviamente se debe el nombre mendeliana a Gregor Mendel, ¿no? Gregor Mendel, un monje franciscano que a cierta edad de la vida comenzó a hacer su retiro, digamos, en el convento, y en el convento comenzó a hacer experimentos. Seguramente estaba aburrido, ¿no? Él comenzó a cruzar las abejitas, bueno, en el libro las menciona como habichuelas, guisantes, como guisantes. Entonces comienza a cruzarlos, el verde con el amarillo, con otros colores y demás. Entonces comienza a ver que podría existir un carácter que se traspasa de generación en generación. Él lo llama los factores genéticos, y no le da un nombre específico, ni herencia, ni absolutamente nada. Y lo presenta a una sociedad científica más o menos por los años 1800 y algo, 60, 1850, ¿bien? Y no le han dado bola y le dicen, no sirve. Y le dicen, no sirve, ¿qué será esto que estás inventando? Los factores de la herencia, lo llaman. Bueno, pasan aproximadamente 100 años, vienen dos investigadores, después de que ya Gregor Mendel estaba muertito, 100 años después vuelven a presentar el mismo trabajo y recién les aceptan. Y ahí sí comienzan a llamar genes. ¿Okay? Entonces comienzan a describir cómo estos genes podían mantenerse, digamos, dentro de lo que Mendel comenzó a mencionar. Existen 3 leyes de Mendel, eso es importante. Por ahí en algunos libros he leído que hay 2, no, son 3 leyes de Mendel. ¿Okay? 3. Y esto dentro de lo que es el examen, posiblemente va a entrar una pregunta que esté dedicada, no sé, por ejemplo, ¿cómo se llama la primera ley de Mendel? Bien, muy fácil, no. Otra cosita, pero relacionada a las leyes de Mendel, ¿ok? A las 3 leyes de Mendel. Cuando comenzó a cruzar los famosos guisantes, vamos a poner colores que nosotros no estamos inventando, pero vamos a suponer que ha agarrado guisantes azules, guisantes verdes y guisantes amarillos. ¿Okay? Cuando los ha cruzado, la primera generación, todos han salido verdes. Entonces ahí han empezado sus preguntas y dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el color amarillo? ¿Qué ha pasado con ese color que se ha camuflado, que se ha perdido? Esa primera ley de Mendel se llama la ley de la uniformidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se han uniformado las semillas. Pero ahí tienen que entrar factores de cómo y por qué se han uniformado estas semillas, ¿verdad? Entonces agarra y este monje que comenzó a estudiar la herencia como tal, dice, voy a cruzar. La primera cruza que hizo fue con líneas denominadas líneas puras, ¿no? La línea verde era una línea pura, completamente de guisantes, que no tenía mezclas con otros tipos de guisantes. La amarilla también era sumamente pura y no tenía mezclas con ningún tipo de guisante. ¿Okay? Y aquí van entrando términos que son importantes. Heterocigoto y homocigoto. ¿Okay? ¿Qué significa heterocigoto? ¿Quién sabe? ¿A quién se le ocurre ¿Qué es un heterosexual? Diferentes sexos, hombre, Un hombre que le gusta a una mujer o una mujer que le gusta a un hombre, ¿verdad? Heterosexual. ¿Y homosexual? Del mismo sexo, ¿verdad? Un hombre que le gusta a un hombre o una mujer que le gusta lo mismo con los alelos. ¿Okay? Un alelo homocigoto va a ser los dos dominantes o los dos recesivos. Me refiero a dominante porque el alelo dominante siempre se va a representar con una letra mayúscula y el recesivo se va a representar con una letra minúscula. ¿Ok? Entonces, si digo homocigoto dominante, ya se están imaginando dos letras mayúsculas. ¿Ok? Si les digo homocigoto recesivo, dos letras minúsculas. Y
si les digo heterocigoto, Una minúscula y una minúscula. eso, una dominante y una recesiva, por lo tanto, va a ser una mayúscula y una minúscula, ¿ok? Esto es sumamente importante para hacer un juego que vamos a hacer después con relación a la homocigosis y la heterocigosis, ¿ok? Bueno, esto es lo mismo que les decía, tenían que haber eran las partículas elementales que le llamaba él. Este es el jardín del monasterio de Brunn, donde Mendel cultivaba. Imagínense cómo la genialidad que ha trascendido tantas, pero tantas generaciones y va a seguir trascendiendo generaciones, se ha hecho en un espacio tan chiquitito. Porque lo que se necesitaba en ese momento era un tipo que simplemente piense y le dé la característica que él pensaba que es lo que pasaba. ¿Okay? Claro que antes la ciencia era un poco más especulativa, ¿no? Tú tenías que, a lo mejor pasa esto. Pero hoy en día es más demostrativa. ¿Como médicos harán ciencia ustedes? Cuando sean médicos, ustedes dicen, sí, dice ya, a ver, ¿por qué? ¿Cómo harías tú tu ciencia? ¿Qué quieres hacer de especialidad primero? Oncología. ¿Ah? Oncología. ¿Qué vas a hacer como ciencia en oncología? ¿Has inventado un medicamento? Sí. ¿Puedes inventar un medicamento como médico? Participar en crear. ¿Cómo que participar? No hay que pensar en ser parte, hay que pensar en ser el men de los men. Iron Man decía, voy a participar en los artistas. Iron Man decía, este es mi grupo. ¿Cómo es? ¿Sí o no? Como médico podrías fabricar un medicamento. Sí. Te gusta la confianza, pero no. Es que el médico, pónganse a pensar, en nuestro medio, el médico lo que va a hacer es entrenarse para diagnosticar y posiblemente tratar enfermedades. Oncología es una ciencia que va a ir creciendo de a poco y después va a desaparecer completamente. ¿Por qué? Porque el avance de la ciencia va a permitir reparar células en algún momento. Ya existe la cirugía molecular, que es CRISPR-Cas. Si logran hacer una evolución con CRISPR-Cas, te van a poner una inyección para curar el cáncer y chao. Es más, ya existe una proteína que cura el cáncer, ¿no has visto? ¿Lo ves? ¿Has visto? Allá a fondo. ¿Lo ves? Los rusos creo que le han hecho un medicamento que ya cura el cáncer. No es tan mal pensar eso, sí, ¿me entiendes? Pero como médicos en nuestro medio tienen limitaciones, las cuales tienen que romper como generación. La primera limitación es no ser izquierdista. En parte es cierto, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque yo me he formado como genetista en Cuba. Entonces sé lo que es la vida allá, ¿me entienden? Si bien tienen una educación súper buena, mis docentes eran americanos, ¿me entienden? Entonces la mayor parte o eran europeos, americanos y cubanos, obviamente. La tecnología no era una tecnología latina, era una tecnología gringa. O sea, había una contradicción entre la parte de educación y la parte del pueblo que era impresionante. ¿Okay? Entonces nosotros en nuestros países tenemos ciertas limitaciones. Hay que tratar de romper esas barreras, sí. ¿Cómo rompen esas barreras? Vayan afuera, entrénense afuera. Si tienen la posibilidad de quedarse, quédense y no vuelvan. Huyan, Simba, huyan. Pero no, si tienen la posibilidad de volver, vuelvan, pero innoven aquí con todo lo que han conocido afuera, ¿me entiendes? Y entonces la idea de mostrar esta imagen es simplemente mostrar el ambiente en el que han analizado más de 28,000 plantas de Instagram. Imagínense ese tamaño. Ahorita en sus jardines es el más grande de ustedes, que aquel al menos que nos diga cuántos quizás te puedes poner. Te vamos a ir a visitar y vas a ver por una parcela ahí, ¿verdad? Entonces esa es la cuestión. Ahí está, en 1866 se ha publicado. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Estos alelos, básicamente el alelo, ¿qué era el concepto de alelo? Ya hemos hablado. La parte específica. No, eso es lo alelos. La variación entre los genes. Un gen idéntico puede tener ciertas variaciones. ¿Okay? Entonces pueden ser similares, pero están ubicados en diferentes cromosomas. Sí, eso es un alelo. ¿Okay? La contraparte, más para hacer un poco más de recuerdo. ¿Cuántos cromosomas tiene un humano? 46. Hemos dicho que en el varón era 46. X, y la mujer, 16. Okay. Los cromosomas no son más que la cromatina que está suelta en el núcleo condensada, ¿verdad? Se aprieta, se condensa para guardarse.
Entonces estos cromosomas contienen muchísima información genética. Entonces tienen que ordenarse estos cromosomas. Para ordenarse es una estructura que tiene como cajas adentro. Esas cajas son las localizaciones de los genes que se llaman, ahora sí más bien, locus, ¿verdad? Y cuando vamos, eso es cuando hablamos de una persona de forma individual. Pero cuando hablamos en grupo se llama loci, muy bien, no locis, siempre repito eso, loci, nada más, en singular. ¿Por qué? Porque es loci de una población en singular. Entonces esa localización, ese locus, no se va a mover, no va a cambiar para ningún gen. Si hay el gen de la metilente, tiene folato reductasa, si hay el gen de la PEPAR, si hay el gen de cualquier, el PIC y demás genes, ¿me entienden? Va a tener un locus, una ubicación en un cromosoma. Por eso es que nosotros podemos reconocer ciertas mutaciones en ciertos genes que producen enfermedades. Hay enfermedades que se producen por la mutación de un solo gen, de un par de bases. ¿Okay? Esas mutaciones se llaman monogénicas y siguen un tipo de herencia que es la famosa herencia mendeliana, cuando es de un solo gen. ¿Okay? Cuando ya hablamos de muchos genes, es una herencia de tipo poligénica, pero además de eso es multifactorial, y ahí viene cáncer, por ejemplo. Poligénica, que además que estas mutaciones chiquititas tienen un efecto pequeño, pero sumativo. Y como son muchos genes, ese efecto sumativo produce enfermedades mucho más fuertes, vamos a poner entre comillas, ¿okay? Y además estamos viviendo, como hemos dicho, en un ambiente que es un ambiente agresivo. El sol, las contaminaciones, tomas agua de las contaminadas con mercurio, el pescado contaminado, etcétera, etcétera. ¿Okay? Plaguicidas es sumamente importante. Entonces, todas esas enfermedades de tipo multigénicas y polifactoriales, o poligénicas y multifactoriales, las dejamos a un lado, y esta vez, en esta clase, nos centramos en solamente las monogénicas que comparten, o más bien, se transmiten a partir de una herencia denominada herencia mendeliana. Solo para el recuerdo, no se olviden, ¿qué es el concepto de gen? Carolina. ¿Qué? No, hemos dicho ya el concepto de gen. Segmentos del ADN ¿Qué más? que contienen. Es un fragmento, segmento del ADN que ¿qué? ¿Te has dormido ayer, Royce? Sí. Ahí está, mire. Con la capacidad de expresarse. Muy bien. Eso es un fragmento de ADN con la capacidad de expresarse. ¿Ok? Entonces ahí viene lo que es genotipo, fenotipo y demás. Pero bueno, vamos a ir viendo. ¿Ok? Bueno, están presentes, estos son los de los cromosomas que ya hemos hablado, han visto que son los homocigotos, ya sabemos que son los heterocigotos, los alelos, los cromos alternas de un gen, ya, aquí. Este es un ejemplo de, por ejemplo, cómo se representaría el homocigoto dominante, el homocigoto recesivo y al medio el heterocigoto, que es lo mismo que hemos hablado, ¿no? No se olviden, la representación puede ser cualquier letra, pero si es mayúscula, la mayor parte de las veces está hablando de dominancia. ¿Okay? Hay libros más locos que le ponen, cuando te dan un ejercicio y te ponen, el alelo tanto si es recesivo, y puede que lo pongan en mayúscula, pero eso es para confundir a los que dábamos los exámenes. Entonces, cuando lean algo así, van a leer con cuidado. No voy a poner algo así en el examen, pero o sí. Entonces, hay caracteres que se van transmitiendo de forma monogénica, caracteres específicos que se transmiten del padre al hijo y de la madre al hijo. La inteligencia, ¿quién transmite? ¿Padre o madre? Madre. Moderada. Vean, la inteligencia, por ejemplo, y los rasgos de ese tipo, como la inteligencia, el carácter, la forma de ser y demás, son también multifactoriales. No necesariamente por un carácter monogénico. Ambos padres van a contribuir con genes que van a producir proteínas que van a desarrollar el cerebro, que van a desarrollar el funcionamiento del cerebro. Entonces, no necesariamente la inteligencia se hereda de uno de los padres, ¿ok? Porque es poligénica. Quiero que entiendan el concepto ese de poligénica y multifactorial. Ahora, cuando hablamos de los alelos, la expresión de los alelos, entramos en dos términos que son sumamente importantes que ya los han leído antes. Genotipo, fenotipo. Genotipo, el concepto de genotipo, guárdenselo bien en la cabeza, ¿sí?
Ayer hablábamos igual en el grupo y decíamos, genotipo es el conjunto de genes de un organismo o de una población, pero es el conjunto de genes, solamente genes, ¿ok? Genes. Y el fenotipo es la expresión de estos genes mediada por el ambiente. ¿Por qué mediada? Porque el ambiente puede regular esta expresión de los genes. ¿A qué me refiero con regular la expresión? Puede apagar y encender genes. El ambiente. ¿Okay? A partir de una ciencia que se llama epigenética, pero eso es otra historia. ¿Okay? Entonces, si el ambiente apaga y regula genes, ¿el ambiente determinará el fenotipo? Sí, determina, pero lo regula más que nada. ¿Okay? Por lo tanto, concepto de genotipo es el conjunto de genes de un organismo. Concepto de fenotipo es la expresión del genotipo mediada por el ambiente. Entonces, para los que ya hemos hecho ayer el ejercicio no van a responder, los que no estaban ayer conmigo responden. Una hormona, ¿será fenotipo o genotipo? Genotipo. Genotipo, dices tú. ¿Genotipo o fenotipo? Fenotipo. ¿Vos genotipo o fenotipo? Fenotipo. Fenotipo. ¿Vos fenotipo o genotipo? Fenotipo. Fenotipo. ¿Vos? Fenotipo. ¿Y? Fenotipo o genotipo? Fenotipo. María. Fenotipo. Allá al fondo me falta. ¿Fenotipo o fenotipo? Fenotipo. Ya levanten la mano los que han dicho fenotipo. Ah, vos, Paola. ¿Fenotipo o fenotipo? ¿Ah? ¿Quién se ha dicho genotipo? Levanten la mano. Alto. No veo. Más. Más alto. ¡Mal! El concepto de genotipo son genes, solo genes, nada más. Genes y genes. Hormona ya es una expresión, ya se ha expresado el gen y ha dicho, yo voy a producir hormonas, ¿okay? Yo voy a producir esto, yo voy a producir lo otro. Entonces ya es un fenotipo. Mediado por el ambiente, sí. ¿Por qué? Porque, no sé, ciclos hormonales que cambian el nivel de los estrógenos, de la progesterona. Entonces, ojo que todo este metabolismo, toda la función de los genes está activa durante toda la vida. Hasta de muertos está activa un tiempo. ¿Ok? Incluso si se ponen a pensar más allá, si bien los genes no dejan de funcionar cuando un organismo muere, se pueden quedar esta ultra, ya se han adelantado hasta no sé dónde, y entonces los genes pueden quedar guardados en una estructura anatómica, sí, por eso es que hay la posibilidad de, no sé, vamos a clonar dinosaurios, y vamos a hacer Jurassic Park, y no sé qué, ¿no ve? Aunque no crean, Jurassic Park no está tan alejado de la realidad últimamente, pero no sé si a nivel dinosaurio. ¿Ok? La genética mendeliana. Cuando hablamos de genética mendeliana, también tenemos que ponernos a la cabeza con hablar de familias. En vez de hablar de familias, hablamos de filiales. ¿Ok? Dentro de una familia puede haber varias filiales. La primera filial va a ser la filial que estemos estudiando. Si digamos de un paciente, empezamos con el paciente y vamos hacia arriba, y si es que es adulto, vamos hacia abajo. Si es niño, hacia arriba, empezamos con ¿quiénes? Los padres. Después de los padres, los abuelos. Después de los abuelos, los bisabuelos. ¿Ya? Digamos hasta ahí. Entonces, los bisabuelos serían F1, F2, F3 y F4, ¿no ve? Hasta llegar al niño. Eso se llama filial. ¿Por qué se estudian las filiales? Porque tenemos que ver cómo ha sido la evolución de la posible causa de la enfermedad. Puede ser que haya sido hereditaria, puede ser que no haya sido hereditaria, etc. ¿Okay? Para eso es que utilizamos las leyes de Mendel, que han sido planteadas a partir de los guisantes. ¿Cómo es que han sido planteadas estas leyes? Hablábamos de que la primera ley, que era la ley de la uniformidad, Mendel utilizó, y si se fijan, ¿a qué me refería cuando hablábamos de semillas que eran puras y sin mezcla? Hablamos de que eran homocigotas dominantes versus homocigotas recesivas. ¿Ok? Y entonces, cuando las han mezclado todas, ¿quién ha enmascarado a una? Dominante. Siempre la dominante va a enmascarar a la recesiva. ¿Ok? Por eso la dominante se llama dominante. ¿Me entienden? La recesiva no se va a perder, solamente se va a callar.
¿En quiénes se va a callar? En los heterocigotos, ¿ok? De aquí, por ejemplo, podrían, si son guisantes, mitad heterocigotos son verdes y la otra mitad también son verdes, pero son dominantes, homocigotos dominantes. ¿Cómo me daría cuenta que son heterocigotos? Pregunta un poco más difícil, ¿verdad? Porque una vez que Mendel dijo, ¿qué ha pasado con los verdes? ¿Qué ha pasado con ese color? ¿Ha desaparecido? Entonces hizo la segunda ley. A partir de la cruza de las hijas de la primera filial, esta sería la filial 2, ¿ok? Estos heterocigotos los volvió a cruzar. ¿Me entienden? Y cuando vuelve a cruzar los dos heterocigotos, sorpresa, aparecen nuevamente los verdes. ¿Qué ha pasado ahí? Es que se han vuelto a acomodar. Se hace un ejercicio, voy a levantar esto, ¿ya? Hay un cuadro bien sencillo que se llama el cuadro de Punnett. ¿Alguien ha escuchado antes de eso? ¿Sí? ¿Quién? Maciel, ¿has escuchado del cuadro de Punnett? En realidad lo he llevado en sexto en el colegio. Fuerte. Lo he llevado en el colegio, o sea, era parte de la currícula en mi año. Me preguntan, pero ¿qué quiere que haga? ¿De qué se trata el cuadro de Punnett? Primero se va a poner, o sea, para comparar con... ¿Verdad? ¿Está hermano todo bien? ¿Cómo es que es el cuadro de Punnett? Se pone, digamos, un heterocigoto y se va a comparar el heterocigoto, digamos, se va a poner un padre y una madre, y a partir de eso se va a empezar a juntar los genes y va a dar un porcentaje, digamos, 25% heterocigotos dominantes o un 75% y así me vas a ayudar aquí. Quiero hacer el primer experimento de Mendel, el de la uniformidad. ¿Cómo acomodo un cuadro de Punnett? Se ponía en el superior, digamos, padre y madre, ¿cómo era? Se ponen los dominantes. No, pues se ponía... El homocigoto dominante. ¿Y ahora esperado? Los recesivos. Muy bien, los recesivos. ¿Okay? Entonces se hace la cruza, ¿no ves? Sí. Y los hijos van a salir, toditos van a salir heterocigotos, toditos. 100%. Por lo tanto, hablamos de que hay un 100% Heterocigotos. de heterocigotos. ¿Okay? Hasta ahí fácil. Como hay un 100% si estos fueran colores, se han perdido uno de los colores que es el recesivo, ¿okay? Que en este caso era el amarillo. No, el verde. Se ha perdido el verde y ha quedado el amarillo, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Tiene un Kleenex por ahí? ¿Muy bien? Gracias. A ver. Ok, entonces, para ir a la segunda ley, que es la ley de la separación de los alelos. La primera, uniformidad. La segunda, separación de los alelos. Porque aquí es donde realmente Mendel dice, wow, ha pasado algo. ¿Ok? En este caso, ha cruzado los hijos de este primer experimento, por lo tanto, ha cruzado a los heterocigotos, ¿verdad? Ahora la respuesta va a ser completamente diferente. Ahí está. No importa, la vamos a hacer igual. Va a ser. Muy bien. Heterocigoto. Se le da la boca abierta. Pero aquí los porcentajes cambian. Porque vamos a tener 25% de homocigotos dominantes. ¿No ves? 50% de heterocigotos y 25% de homocigotos recesivos. ¿Okay? Por eso es que ha vuelto el color verde, porque ese color verde solamente se expresaba cuando había una homocigosis recesiva. Entonces, si lo traspolamos a la medicina esto, cuando viene un paciente y logramos identificar una enfermedad, nosotros le decimos, mire, la característica de esta enfermedad, me dice, la pregunta más frecuente en genética es, ¿le puedo pasar esto a mis hijos? ¿O puede repetirse en mi siguiente embarazo? Depende de la enfermedad, ¿entienden?
Depende qué tipo de herencia está manejando la enfermedad, para que nosotros podamos decir, bueno, hay la posibilidad o el riesgo de recurrencia en un 50%. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que muy posiblemente sea heterocigoto. Estoy poniendo un ejemplo, como siempre pasa eso. Estoy pensando en cualquier enfermedad. ¿Ok? Entonces, los genotipos de la filial 2, en este caso, van a ser proporción 1-2-1, así se llama, proporción 1-2-1, o pueden decir 25, 50, 25. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Muy bien. No está tan difícil, ¿no? Entonces, como pregunta de examen, si les hago, la ley de separación de alelos se caracteriza por un porcentaje de 1-2-1, verdadero o falso. Verdadero, ¿verdad? Más o menos así va a ser. O les voy a poner, la segunda ley de Mendel se caracteriza por las siguientes proporciones. Entonces, puedo ponerles 1-0-0, 2-1-1, cualquier cosa, y al final cuando vean 1-2-1, es esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya van a ver que es 1-50, o digo, 25, 50, 25. Y por último, en esta parte, dice Mendel, ¿y qué pasa si ahora no veo solamente colores, sino también veo los tallos, los tamaños, la forma de las hojas, la rugosidad de las semillas, porque unas eran lisas, en las otras eran arrugadas? Dice, ¿será que se transmiten con el color o se transmitirán de forma indiferente? ¿Diferente al color? ¿Qué dice? Independiente al color, dices, se puede ser rugoso de cualquier color o puede ser lisa de cualquier color. ¿Cómo están de acuerdo o no? ¿Quién sí está de acuerdo? Sí, es correcto. Ningún carácter depende de otro carácter. Por eso ahora me dice, vamos a obtener entonces ahora dihíbridos. Híbrido también le dicen al heterocigoto. ¿Ok? Entonces, dihíbridos va a ser con dos características que se separen o que se transmitan de forma diferente. ¿Cómo se ha dado cuenta? Justamente por eso. Cuando ha mezclado líneas puras con diferentes características, se han enmascarado también entre ellas en la primera generación. Entonces continuaba la ley de la uniformidad. Pero de pronto en la siguiente generación ha sido toda una mezcla loca. ¿Por qué? Porque había unos que eran rugosos y verdes, otros que eran lisos y verdes, amarillos y lisos, etcétera, etcétera. Porque en la heterocigosis como tal se ha mezclado absolutamente todo. Y en la filial 2 tenía semillas de todo tipo. Entonces dice, ok, primera conclusión de sus trabajos. Si bien los alelos, bueno, en ese entonces no me decían alelos, ¿no? Si bien los alelos contienen genes que son similares, estos genes transmiten las características en la primera filial con uniformidad, por eso se llamó la ley de la uniformidad. En la segunda se separan las características, ¿okay? La ley de la separación. Y la tercera ley es la ley de la independencia. La ley de la independencia habla de que no depende ningún factor de otro factor, ningún carácter de otro carácter. Todos los caracteres se separan de forma independiente. Y ahí se nos ha complicado la vida a los científicos. ¿Por qué? Porque ya tendríamos que analizar absolutamente todo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un poco jalado de los cabellos, pero para que entiendan. El tamaño de la nariz no depende del tamaño de las orejas, pero sí depende del tamaño de la nariz de los padres. ¿Me entienden? Porque si de pronto la mamá tiene una nariz muy grande y el papá una nariz muy chiquita, ¿saldrá una nariz regular? ¿Qué dicen? Lo más probable es que no. Lo más probable es que nazca o tal cual el papá o tal cual la mamá. Ah, si hay un intermedio y demás, podemos hacer exámenes de ADN, les voy a dar una. Entonces, si hacemos un cuadro de Punnett para la tercera ley de Mendel, más o menos veríamos así. Usamos los híbridos y nos dan los resultados. Vuelven a aparecer homocigotos dominantes, pero para cada uno de los caracteres, como también los homocigotos recesivos, los heterocigotos, y se crea una mezcla. ¿Cuál es la proporción en este caso? ¿Cómo sacarían la proporción? Ahí está, pero no sé si se entiende. Sería un... Hay varias formas. Si van contando solamente los dominantes, sería 1. ¿Más? 1,
Ya, entonces van sacando uno por unos caracteres, más o menos corresponde a 1, 2, 1, 2, algo así era, no me acuerdo, lo van a sacar como ejercicio, ¿ok? Esto para que más o menos se quede con el concepto de cómo la tercera ley de Mendel habla de esta separación o la separación independiente de caracteres, ¿ok? Muy bien. La segregación de genes. La segregación, ¿qué significa segregación? Eliminación, filtración, ¿no? La segregación de genes. ¿Qué pasa cuando un carácter en el organismo de un grupo animal, no de humanos, de un grupo animal, animales inferiores, vamos a poner insectos, no sé si se me ocurre, comienzan a haber genes malos? ¿Qué va a pasar con esos genes malos de enfermedad? Va a matar, ¿no?, una cantidad de población, va a segregar una cantidad de la población. Lo mismo pasa en el humano. Y ahí vienen enfermedades, por ejemplo, que son determinantes para grupos poblacionales y que en algunos casos grupos científicos han llamado control genético de la sobrepoblación. ¿Qué en realidad es eso? Simplemente es la evolución del humano, ¿entienden? Los que se adaptan viven bien, los que no se adaptan viven mal. En algún momento hemos mencionado cuál es el concepto más importante para la evolución y el proceso más importante para la evolución. La mutación, muy bien. Aquí toditos somos mutados. Me imagino que estábamos en la escuela de los mutantes, ¿no? Y toditos somos mutados en ambientales. ¿Será que vamos a llegar a eso como humanos? ¿Qué dicen? Usen su imaginación, a ver. Sí, dice ella. ¿Qué poder quisieras tener? El otro lo va a arruinar. Ser invisible. Pero, sí. ¿Bien? Muy bien. ¿Vos qué poder quisieras tener? Volar, pero, Rodrigo. Volar, pero. Bueno, pero aún no lo Entonces, ¿qué pasa? Todos somos mutados, sí, todos tenemos mutaciones, todos, absolutamente todos tenemos mutaciones. Pero depende en qué genes están estas mutaciones y si estas mutaciones están relacionadas o no con alguna enfermedad, ¿okay? No es lo mismo hablar de guisantes que hablar de humanos. Si bien ahora sabemos que el ambiente también puede modificar la expresión de estos genes, ¿sí? Cuando hablaban antes de la ley de las leyes de Mendel, solamente se enfocaban en lo que estaban aprendiendo, pero no sabían que existían factores que podían hacer en los que todo lo que era la característica fenotípica una forma intermedia, ¿sí? Bueno, eso es lo que hemos hablado del cuadrito del túnel, espero que practiquen un poco eso. Entonces, ¿cuáles son estas características intermedias? Las características intermedias van a determinar ciertas características en las especies, como por ejemplo la variación entre los colores, ¿sí? Y un efecto bien importante es este que se llama la dominancia completa versus la dominancia incompleta, ¿ok? ¿Por qué se forma el rosado, por ejemplo, en las flores? Porque un color rosado o un color rojo que sea dominante va a enmascarar todo el resto de colores, ¿verdad? Si mezclas un rojo dominante con un recesivo blanco, no van a existir blancos en la primera ley. Pero de pronto en todas esas ya después aparecen otra vez las blancas según la segunda ley. Y según la tercera ley, estas son grandes y otras chiquititas, con hojas grandes, ya, ok. Pero ¿y qué pasa si de pronto aparecen colores muy mezclados o jaspeados? O una rosa que no sea ni roja ni blanca, rosada. O que tenga jaspes de pronto. ¿Qué ha pasado ahí con las leyes de Mendel? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? La codominancia. Muy bien, me gusta ese término. Pero primero completamos. La dominancia completa va a ser que un alelo, como hemos dicho, ¿no ve? Al expresarse va a tapar las características completamente del otro alelo, que es generalmente un no dominante. Entonces entra lo que se llama
Primero, antes de la codominancia, la dominancia incompleta. Cuando un alelo efectivamente es dominante, versus a un recesivo, ¿me entiendes? Lo va a tapar completamente. Pero ¿qué pasa si esta dominancia se enfrenta a un alelo que también es dominante en color? Hablamos de un rojo, en este caso, ¿no? Y de un blanco. Los dos son dominantes, fíjense.